Para agosto de ese mismo año, Salcido sería solicitado por Luis Fernando Tena para ser uno de los 3 refuerzos mayores a 23 años que participarían en los Juegos Olímpicos de Londres. El número 3 fue un pilar sobre el que los jóvenes construyeron una de las historias más hermosas que ha dado nuestro fútbol. Después del empate a ceros contra Corea, México derrotaba a Gabón con doblete de Giovanni y Oribe sentenció el pase contra Suiza. Con goles del Chatón y Aquino, México vencía con autoridad a Senegal, pero los africanos presionaron y lograron el empate. Sin embargo, en tiempos extra, Dos Santos y Herrera daban el pase a la semifinal. Ahí, con otra excelente actuación de Salcido, los mexicanos daban el campanazo. A pesar del gol nipón en los primeros minutos, la selección olímpica no bajó los brazos y con un remate de Marco Fabián, un monumental gol de Oribe y el definitivo de Cortés, se firmaba la presencia en la lucha por la medalla de oro. El 11 de agosto de 2012, en el mítico Wembley y ante una buena selección brasileña, México comenzaba ganando un partido histórico. Oribe remataba al arquero sudamericano apenas arrancando el encuentro y encendía las esperanzas de todo el país. Salcido lo intentaba desde fuera del área, pero su disparo sería desviado. Los cariocas presionaban el área mexicana, pero Corona y su defensa construían un muro en la portería. Al 75, tras un centro preciso de Marquito, Oribe se vestía de oro y dejaba en agonía a los pentacampeones del mundo. Al minuto 90, Brasil descontó de la mano de Hulk, pero ya no la alcanzaría. México, con Carlos Salcido jugando como genio, ganaba la medalla de oro, un hito en la historia del deporte nacional. Los siguientes años serían un sube y baja de resultados para los de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero Carlos seguía dando cátedra. Desde su posición de mediocampista y en algunos partidos fungiendo como capitán, marcó algunos goles de crack que dieron puntos importantes a su equipo. Su último gran logro con los Tigres sería la Copa MX de 2014, donde aniquilaban a los Alebrijes de Oaxaca con un contundente 3-0. Hemos coronado el buen torneo que se hizo, ¿no? en la Copa. Le doy gracias a Dios por haber dado una sonrisa a toda esta gente que nos ha aguantado mucho, nos ha soportado, porque el equipo ha estado futbolísticamente un poco ahí intermedio, ¿no? Carlos se despedía de Monterrey. Con los felinos jugó 105 partidos y anotó 6 goles. Antes del Mundial de Brasil, se anunciaba su venta al Guadalajara, donde todo parecía indicar que finalizaría su carrera. En el torneo internacional, entraría al minuto 89 del primer partido y solo volvería a ser tomado en cuenta para el juego contra Holanda, en el que arrancaba como titular. Con sus 34 años se notó su experimentada presencia, sobre todo en el primer tiempo, donde se adueñó de la media cancha. México dominó hasta el minuto 60. A partir de ahí, Holanda tomaría el control y acabaría matando las esperanzas nacionales en tiempo de compensación. Después de la justa, Carlos Salcido anunciaba su retiro definitivo del seleccionado nacional, por motivos personales. Hoy anuncio mi retiro total de selección. Dejo de ser un jugador elegible para el técnico en turno, para los técnicos que vengan. El defensa de 34 años decía adiós a la camiseta verde, que portó en 122 ocasiones y con la que marcó 10 goles. Jugó 3 mundiales y ganó la Copa Oro de 2011 y el Oro de Londres 2012. Es considerado por muchos como el mejor lateral izquierdo de todos los tiempos, a pesar de que en Alemania jugó como central, en Sudáfrica lo hizo de lateral y en Brasil jugó como medio de contención. En su segunda y última etapa en Guadalajara, Salcido coincidiría en una época ganadora del equipo, que jugaba bien al fútbol de la mano de Matías Almeida. Primero conseguirían la Copa MX del 2015, venciendo a León con gol de Osvaldo Alanís. Salcido levantaba su primer título con las Chivas. También ganaría la Supercopa MX con un 2-0 sobre el Veracruz, en el último partido de Omar Bravo con Chivas. Tras la salida del histórico delantero, Carlos asumía la capitanía del rebaño, a pesar de muchas especulaciones sobre su retiro. El Clausura 2007 sería de felicidad para los aficionados rojiblancos. Primero ganaron la Copa MX contra Morelia, ofreciendo un buen fútbol. Salcido Flores levantaba su primer trofeo como líder del equipo. El técnico argentino ilusionaba con su estilo de juego y las Chivas clasificaban a la liguilla en el tercer lugar. Apenas superaron los cuartos de final por posición en la tabla luego del empate global contra Atlas. La historia se repetía en semifinales. El mismo marcador 1-1 se repitió en los 2 juegos de la llave ante Toluca y los de Almeida avanzaban a la final. Salcido le hacía frente a su ex equipo, los Tigres. En el partido de ida, en el Universitario, la visita inició ganando con gol de Pulido. Pizarro anotaba su gol, que silenciaba a la afición felina. Ya en su casa, las Chivas arrancaban ganando con una buena volea de Pulido. El Gallito Vázquez metía un bombazo que era desviado hacia la portería y los tapatíos se acercaban al título. Después de unos intensos minutos donde se calentaron los ánimos, Ismael Sosa marcaba el del descuento al 88. El árbitro Santander le perdonaba un penal clarísimo al Guadalajara y se acababa el tiempo.
Chivas era campeón 11 años después. Carlos Arnoldo Salcido, capitán del rebaño sagrado, levantaba el trofeo que le acreditaba como campeón del equipo que lo trajo a nuestras vidas y que le dio un lugar en la historia del fútbol nacional. Lo que es la vida, ¿no? Dio un giro. Después, hace 10, 11 años quedan campeones y lo veo de lejos. A partir de ahí me visualicé y quería llegar a este día de levantar la copa, de ser campeón con esta institución. La Conca Champions del 2018 también sería para Guadalajara. Después de superar a Cibao, Seattle Sounders y el Red Bull de Nueva York, se encontraban con Toronto en la gran final. En la ida las Chivas fueron contundentes y ganaron 2-1 de visita, con goles de Pizarro y Pulido, las dos estrellas de la época. En la vuelta, las cosas serían distintas y los canadienses empataban el global al 43. Salcido era sacrificado para darle entrada al delantero Godínez con la intención de superar al rival. Sin embargo, el juego se iba a penales, en donde los mexicanos serían precisos y los de la MLS perdonarían hasta en 2 ocasiones. El capitán Salcido otorgó el gafete a Basulto, que recién había perdido a su padre. Con el joven en sus hombros mientras levantaba la copa, Carlos celebraba su último título en el fútbol profesional. Después de la resaca por el campeonato y de algunos torneos intrascendentes, las Chivas anunciaban que Salcido no entraba en planes para la Clausura 2019. El medio preveía la retirada del futbolista, pero el de Ocotlán sorprendía a todos con su traspaso al Veracruz.